Bueno, acá estamos con Omar. Te agradezco mucho de nuevo porque sé que pues estás allá en otro país seguramente disfrutando de muchas cosas, aprendiendo un montón y sacar este tiempo para compartir con nosotros tu conocimiento y tu experiencia es muy valioso. Entonces te doy las gracias por eso. Y antes de empezar, Ujú. porfa, yo ya te conozco, pero para que las otras personas que están llegando, cuéntanos, porfa, de dónde eres, qué estudiaste y ahora que estás, bueno, que estás terminando en España también. Perfecto, claro que sí, David. Bueno, mi nombre es Omar Castillo, yo soy de la Ciudad de México y actualmente estoy viviendo en Sevilla. Mi historia como de formación es un poco rara, pero siempre me he vinculado con las artes, y con la educación, con el flamenco y justo actualmente he concluido, presenté la defensa del trabajo de fin de máster el viernes, un máster en artes del espectáculo vivo y eso lo hice en la Universidad de Sevilla, ¿no? Entonces, son estos procesos de posgrado que generalmente en España, no en todas las universidades, pero sí en algunas, suelen durar un año más o menos, David, y después, bueno, por supuesto, profundizar en Latinoamérica le llamamos tesis, aquí le llaman trabajo de fin de máster, pero es lo mismo, un trabajo como para concretar, ¿no? Y todo el proceso y cristalizar lo que viste a lo largo del máster. Bueno, actualmente ya estoy conectado con el doctorado, entonces, bueno, nos quedaremos aquí un poquito más. Estamos ya inscritos en el doctorado en educación. Muchas gracias, David. Y pues bueno, más o menos a eso me dedico. En cuestiones del arte, danza, flamenco, educación artística, eso es como mi campo, David. Excelente, excelente. ¿Y con qué beca llegaste a Sevilla, porfa? Mira, la beca con la que yo llegué es con la beca de la AUIP, es Asociación Universitaria de Instituciones de Posgrado, me parece, y es una beca buena. Platicamos después, si quieres, la vamos como desmenuzando un poco, pero es una beca que te da la oportunidad de no pagar la matrícula del máster, que por lo menos fue lo que me ocurrió, y aparte que daba un dinero. Lo que sí hay que saber, David, es que la UIP tiene un convenio con las universidades andaluzas. Y hay que revisar muy bien en la AUIP porque cada universidad andaluza ofrece montos distintos. Algunas, por ejemplo, David, te dan la oportunidad de tener residencia universitaria, otras dan un poco más de dinero, pero en general casi todas lo que te ayudan es al tema de no pagar la matrícula, que ya es una gran ayuda. Y encima aquí en la Universidad de Sevilla a mí me quedó un poquito más de dinero. Si no mal recuerdo, la beca está planteada sobre los 2.500 euros y de eso, pues es un aproximado de unos 800, 900 euros la matrícula y el resto te lo depositan a ti sin ningún inconveniente. Excelente, súper. Ujú. Entonces, beca Sawi, muy importante y es que va a variar el monto, la generosidad de la beca va a variar dependiendo de la universidad que la Sí, ofrezca. ¿Listos? exactamente. Otra cosa que nos está diciendo Mar que es importante es que para poder aplicar a estas becas son ciertas universidades, no son todas en España, muy importante. Y dos, también tu universidad debe ser parte de la Asociación Universitaria de Posgrados. Ya ahorita vamos a hablar un poquito más de eso para que ustedes sepan Ujú. dónde pueden encontrar esa información. Qué chévere, Omar, genial. Y nos estás diciendo que, bueno, estabas relacionado, tu background es relacionado con las artes. Cuéntanos un poquito más sobre eso. ¿Qué estudiaste específicamente en México Ujú. y qué has venido haciendo durante los últimos años, antes de la maestría? Claro. Mira, yo en México estudié primero el grado en comunicación social, que digamos que ese no estaba como tan vinculado en las artes, pero sí me involucré mucho como en las cuestiones de análisis cinematográfico y eso. Posteriormente hice un grado o licenciatura, como le llamamos allá, en docencia de las artes. Eso lo hice en el Instituto de Bellas Artes en México. Y finalmente la licenciatura en danza. La hice en la Ah, Universidad bueno. Autónoma del Estado de Hidalgo. La gestión cultural también me ha gustado mucho y en México, creo que también en Colombia, hay como esta parte que le llaman especialidad, que es un poco entre la licenciatura y la maestría, ¿no? Que es como Sí, un ajá. posgrado. Hice una especialidad en México en gestión cultural y como lo mío, yo trabajo, que es algo muy importante que tú acabas de decir, las becas AUIP, tú tienes que saber que tú debes de tener un convenio con la universidad. En este caso, yo como trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, es una universidad que sí tenía el convenio con la UIP. Entonces, como al ser profesor de ahí, lo necesitas. Porque es importante, David, y sobre todo para los compañeros y compañeras que nos están mirando, porque vamos a necesitar en la beca UIP sí o sí, por fuerza, una carta que te elabore un decano, que te elabore un director de facultad o que te elabore alguien de la universidad donde trabajas.
De otra manera, si tú no presentas esa carta, es súper complicado. ¿Y por qué te lo comento, David, amigos, amigas? Porque yo la beca WIP la intenté meter 2 veces y la primera, como estaba el tema de la pandemia súper fuerte, no hubo manera como de poder tener esa carta y el expediente prácticamente fue rechazado. La segunda vez que lo hice, ya con ayuda de David, que ahora les contaré, David generosamente en qué me ayudó, junto con la ayuda de David y la carta, prácticamente que el expediente entró sin ningún inconveniente. Entonces, sí hay que tener en consideración, porque en este caso a mí me apoyó la maestra Lolita Valle, que ella es directora de donde yo trabajo, me hizo la carta y es súper necesario. De otra manera, como uno no tenga la carta del respaldo, pues yo creo que la beca WIP es súper complicado. Y nada, David, después me dediqué a la maestría, hice una maestría en México en educación artística en la Universidad Pedagógica Nacional y posteriormente aquí en España hice un máster en flamenco en la Universidad de Cádiz y ahora este máster en artes del espectáculo vivo en la Universidad de Sevilla. Excelente, súper, Omar, muchas gracias. Entonces, una parte, tú cumpliste ese requisito de que estabas vinculado a la asociación, no porque hayas estudiado en una universidad de la UIP, sino porque estabas trabajando en una universidad asociada a la UIP. Exactamente. Qué interesante. Qué inte- Exactamente, soy profesor pero también David, por estudiar también se puede hacer. Lo importante es tener una vinculación, ya sea como estudiante o como profesor, pero sí se necesita. Y eso sí es fácil porque en la página de la UIP te viene un enlace en el cual viene país por país con qué universidades se tiene convenio. Es correcto, súper. Entonces, chicos, para los que se están conectando ahorita, estas becas de la UIP que varían en beneficio de acuerdo a la universidad, es importante estar vinculado de alguna forma con una institución asociada. Ujú, ¿Cómo puede ser? Siendo estudiante, siendo egresado o siendo profesor. ujú. ¿Cómo vemos las universidades? Aquí estaba buscando, voy a compartirles pantalla. Sí, sí. Entonces, vean, aquí está la UIP, vean el enlace aquí a UIP, listos, instituciones asociadas, y aquí abajito están todos los países, vean que ustedes si son de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Honduras, bueno, pueden aplicar, listos, en el caso aquí está México, Ujú, que es de donde es Omar, y aquí nos dice cuáles son todas las universidades que son asociadas. Entonces, de nuevo, muy importante, no tienen que ustedes estar estudiando ver el grado de acá. Si ustedes trabajan también para alguna de estas universidades, como fue el caso de Omar, así es. pueden aplicar a las becas de la U. Ujú. Excelente, súper. Entonces, aquí también podemos, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, Omar, podemos también desmentir uno de los mitos y es, oye, si ya tengo una maestría, no puedo aplicar a becas, ¿no? En tu caso, eso no fue ningún impedimento. No, ninguno. Ninguno, porque yo ya tenía una maestría en México y un máster aquí en España y de todos modos pude aplicar sin ningún inconveniente. O sea que en eso no creo que exista ningún problema. Excelente, súper. Ujú. Aquí nos está preguntando Adriana, si tengo Sí, vinculación administrativa, no soy profesora, soy abogada, ¿se puede? Uy, qué buena pregunta. ¿Qué piensas, Omar? eso sí no lo sé, pero será cuestión como de preguntarlo, ¿no? Sí, Estas unidades que existen en la mayoría de las universidades, como de extensión universitaria o bien de internacionalización, ahí muchas veces podría tener. Yo lo que creo, Adri, es que sí, pero no me atrevo a afirmar algo porque sí. dependerá de tu universidad. Entonces, mejor consúltalo allá y ya nos cuentas después cómo te fue, ¿no? Sí, 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 porfa, yo también. Yo pensaría que no habría problema, pero mejor siempre verificar directamente con la fuente. Súper. Exacto. Omar, ¿y de dónde, bueno, tú, de lo que nos habías dicho, te has desarrollado mucho en el ámbito académico? ¿Qué fue lo que Ujú. te motivó? Ya tenías una maestría en México, ya tenías otra en España. ¿Qué es lo que te motivó a aplicar a esta en Sevilla y sí, y a hacer otra maestría en España? Bueno, básicamente, David, lo que yo sentía que la parte educativa, ¿no? Todo lo que tema de educación y eso lo tenía como en un posgrado y me gustaba como el hecho de poder hacer un posgrado en artes y una ventaja que tiene esta maestría de artes del espectáculo vivo es que se dedica mucho también al proceso de las artes escénicas. Entonces, lo mío estaba mucho como en el tema de la danza y aquí en este máster hay asignaturas que tienen que ver con danza, que tienen que ver con ópera, que tienen que ver con teatro, que tienen que ver con cine, con música y teatro. Entonces, lo que me gustó realmente fue como las asignaturas. Las vi y dije, mira, yo creo que eso puede fortalecer ¿no? mi quehacer, mi ejercicio profesional. Y por supuesto también, David, siempre he creído que uno tiene que ser generoso. O sea, uno aprende, pero pues también
pues para ponerlo en práctica cuando tú seas profesor y compartirlo, ¿no? Y que ese conocimiento siga, ¿no? Y habrá gente que lo modifique y habrá gente que lo transforme y eso. Pero bueno, teniéndolo a alguien, siempre tener como esta disposición generosa de seguir compartiendo y transmitiendo, yo creo que, y eso fue lo que me motivó revisar las asignaturas y dije, me parece súper bien, y también con una doble intención de decir, pues ya me siento fortalecido como en el campo artístico y también en el campo educativo, y el doctorado justamente lo estoy haciendo en educación, pero la línea específicamente es educación artística. Entonces, era un poco Wow, como ir fortaleciendo, ¿no?, el campo para poder llegar también al doctorado. Bueno, lo que uno considera fortalecido. Quién sabe qué sea eso, David, pero por lo menos que tú sientas que, que sabes un poco, que puedes investigar sobre ese proceso, ¿no? total, qué chévere, qué chévere. Y esto que me estás diciendo, creo que también rompemos otro segundo mito y es las becas o las oportunidades son para ciertas áreas y no para la mía, ¿no? Y muchas veces las personas de las artes dicen, oiga, no hay, no, no hay en artes. Y aquí tenemos un gran ejemplo de que Ujú, sí hay alternativas y en algo como tan particular como pueden ser las artes escénicas, ¿no? exacto. Entonces, me parece genial la gente que se está conectando, que le interesa en estas áreas, sepan que hay alternativas y una de ellas es la AUI en España. Súper. Mm. Entonces, tú dices, me voy, quiero irme. ¿Cómo empiezas este proceso para hacerlo realidad? Desde que tú dices, bueno, me voy, surgió la idea, ¿qué empiezas a hacer? Mira, David, yo diría que hay como tres fases que hay que tener como muy, muy en consideración. Hay una fase que es básicamente pues muy de papeleo, ¿no? De decir, bueno, necesito el título, necesito el certificado de estudios, que ahorita quisiera hacer ahí un paréntesis con la segunda fase. Pero bueno, eso finalmente es papeleo, que es como juntarlo y tenerlo claro. Lo que sí es importante, David, y compartirles también a los chicos, chicas que nos están mirando, es que es súper necesario que esos papeles pasen por los sistemas de apostillamiento de los países. O sea, uno lo tiene que tener eso súper claro. En el caso de México, yo te cuento, eso se hace a través de la Secretaría de Gobernación. Como era tema pandemia, había que hacer una cita porque ya ves que todo empezó a hacerse, o sea, no podía uno formarse, fue todo un tema. Entonces, hay que tener en consideración que es muy importante tener, en mi caso, fue tanto el certificado de estudios como el título universitario apostillado, que en resumidas cuentas es, digamos, como una especie de certificado que otorga el Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Gobierno de tu país, en la cual avala que ese documento es válido y es legal, ¿no? Y eso cuando tú llegas a las universidades españolas te lo piden, o sea, eso es súper importante. Y yo me atrevo a decir, David, que no nada más creo que en las universidades españolas, te lo van a pedir en una universidad de cualquier parte del mundo, porque necesitan comprobar justo que esos documentos son oficiales. Entonces, es necesario, como en mi caso, pues investigar dónde se hacía el proceso de apostillamiento, pagar las tasas que se necesitara, informarte y bueno, eso. En México la verdad fue muy rápido, yo llegaba a las 10 de la mañana y a las 12 en un par de horas salían ya los documentos apostillados. Entonces fue la verdad bastante rápido. Que en caso yo lo hice en Ciudad de México, pero sé que en muchos otros lugares se puede hacer también súper rápido. Entonces, bueno, eso, los papeles y tener en consideración los papeles apostillados, que es como necesario. Una segunda fase que fue como para mí entrar eran documentos que tal vez no dependían de mí, ¿no? Entonces, tener consideración esta carta que vuelvo a decir, la carta de la universidad. Es súper importante que uno haga una agenda, una cita previa, que uno investigue quién se la puede dar, si se la puede el director de la facultad o los decanatos, luego también, ¿no? O el vicerrector, no sé, es importante que tú tengas como esos acercamientos y que tú puedas pedir esa carta que es súper, súper, súper necesario. Y la última, que con esto ligo muchísimo, David, y te aprovecho para darte las gracias, fue este material que adquirí contigo, porque tiene que ver con la carta de exposición de motivos. O sea, una carta de exposición de motivos creo que bien redactada ayuda muchísimo a poder hacerlo. Entonces, yo hice un ejercicio de valoración entre la primera carta de exposición de motivos que metí en el primer año, que te digo que no me dieron la beca, y la segunda, y sí vi, o sea, una enorme diferencia. O sea, no solamente de extensión, David, que digas era un poco más grande, sino que tenía puntos como muchísimo más precisos. Y el material que tú me brindaste tenía ejemplos de cartas. Era una chica que creo que había postulado o algo así, una carta para postular a una universidad coreana o no sé. Entonces, fui como un poco haciendo el análisis, ¿no?, de la carta, y ya en la carta de
exposición de motivos, ya dejé como mucho más claro los puntos, desde quién era yo, un poco que había estudiado, o sea, como esta breve presentación, tampoco sin abrumar, y que quedara súper claro cuál era el objetivo que tú querías. Y algo que por lo menos yo metí también era el tema de la retribución, ¿no? De decir que era necesario, terminando los estudios, pues ejercer algo de retribución en el país, y que eso me parece interesante. Si tú vas a estudiar algún posgrado en el extranjero, que tengas la oportunidad de a lo mejor en tu país de poder llegar a ofrecer un curso o una ponencia, o no sé, ¿no? Que no se queden esos saberes, esos conocimientos en ti, sino que, vuelvo a insistir, siempre des la oportunidad de compartirlos, ¿no? La palabra compartir me gusta mucho. Entonces, lo resumiría en esas tres fases. La parte de búsqueda de quién te puede dar la carta, importante, David, porque luego no todos te contestan, no todo es tan rápido, o sea, tú tienes que tenerlo, redactarte una muy buena carta de exposición de motivos, para lo cual a mí me ayudó mucho el material que tú me diste, porque yo a lo mejor mis motivos no estaban como tan claros, y el hecho de ver como ejemplos u otras cartas me ayudó muchísimo. Y por último, preparar todos los documentos, pero tener en consideración que esos documentos han de pasar por el tema del apostillado y eso, para que tú puedas enviar súper rápido la documentación, que básicamente es la que te pide. Pero bueno, creo que lo resumiría como en esas tres partes, ¿sabes? Me encantan las fases, muy buena organización. Y ya ahorita abordamos el tema de la carta de motivación, que me parece clave y Mm, siempre hay dudas al respecto. Pero antes de eso, me quiero ir un poquito para atrás, porque nos has dicho unas cosas bien importantes. Y es, uno, no te dieron la beca la primera, ¿no? Que mm, es mm. importante, ¿no? Em, y dos, bueno, llegaste a a esta beca de alguna forma. Entonces, si nos puedes, porfa, contar cómo fue que llegaste a Sevilla, ¿sí? Y ya habías aplicado anteriormente. Mm, sí, ¿qué crees? Bueno, primero eso, ¿cómo llegaste a Sevilla? ¿Tenías otras alternativas o solo aplicaste a Sevilla? En este caso, apliqué a Sevilla y a la Universidad de Jaén. A la Universidad de Jaén porque, te cuento rápido, la Universidad de Jaén tenía un máster que estaba muy vinculado con procesos de enseñanza artística, que finalmente era lo que me interesaba muchísimo, y yo apliqué para las dos. O sea, en la misma convocatoria, tú puedes lanzar para las dos sin ningún inconveniente. Y en este caso, la que me respondió fue la Universidad de Sevilla. Entonces, como eran como mis dos opciones, básicamente fue por lo que me quedé. Yo ya había estado antes en Sevilla, David, viviendo, porque había hecho el máster en flamenco. Entonces, también conocía un poco, ya estaba como más enterado de los planes de estudios, estaba enterado de las ofertas de másteres que había, los másteres que había en artes escénicas o en producción, porque tú has dicho algo súper interesante. La oferta en artes es grande desde la parte de producción, desde la parte del análisis, la teoría o la crítica, y también desde la parte de la educación en las artes. Entonces, hay mucha oferta en Andalucía. Y fue así como llego a la Universidad de Sevilla. Ya había estado un poco antes, ya me había como anotado, y vi la oportunidad en la beca de la UIP, porque consideraba que yo cumplía con eso. Dije, bueno, es un máster que finalmente repercute directamente sobre mi práctica profesional, sobre las asignaturas que yo imparto en la Universidad Nacional en México. Tenía la oportunidad, te digo, de tener la carta de las autoridades de la Universidad Mexicana, que es súper importante, y lo único que en realidad me faltaba, pues era una muy buena carta de exposición de motivos. La primera vez, David, incluso yo no quedé, y yo envié, como no tenía la carta de la universidad, yo envié una carta como alterna, y me comentaron que era como muy complicado. En dado caso que tu currículum acepte, pues que tu candidatura sea aceptada, debes tener en consideración que tú tienes que entregar esa carta en los primeros 15 días. Pero en realidad no fue así. O sea, yo creo que lo mejor es presentar siempre el expediente completo, y con todas las de la ley, para que realmente pueda ser un candidato. De otra manera es muy complicado. Total, súper. ¿Y esa primera vez que aplicaste, que no ganaste, también aplicaste a Jaén o fue la segunda vez que aplicaste a dos alternativas? La primera vez solamente apliqué a Jaén, y la segunda vez apliqué a Jaén y a Sevilla. Ah, ok, Mm. súper. Y en ninguna de las dos veces respondió Jaén, siempre fue Sevilla la que respondió. Siempre fue Sevilla. Fue como muy raro, porque la primera vez me habían aceptado en el máster. Yo estaba aceptado en el máster en Jaén, pero por tema de pandemia y a veces que estaba cerrado y esto, pues me dijo Jaén que era presencial y yo no podía viajar. O sea, México tenía Ah, la situación de COVID muy complicada, y nunca fue como equiparable. ¿A qué me refiero, David? A que cuando en Europa estaba la situación de COVID muy complicada, a lo mejor en América no tanto.
pero las fronteras estaban cerradas acá. Y luego la ola de COVID subía muchísimo más allá y aquí estaba. Entonces, nunca hubo un elemento para poder ser compatible. Por lo cual yo pedí a la Universidad de Jaén que me devolviera el dinero de la prematrícula que había dado y sí, me lo devolvió sin ningún problema. Por cierto, aquí hago una pausa, que creo que tú también lo has anunciado. Es muy importante ver las becas que tiene la Universidad de Jaén porque más allá de becas con asociaciones, es importante saber que también muchas universidades españolas tienen becas propias, o sea, las universidades tienen becas propias y la Universidad de Jaén es una de ellas que no recuerdo muy bien, pero bueno, te da la matrícula, te da un dinero, creo que también te da un poco de residencia y a lo mejor pueden estar ahí. Lo que sí recuerdo es que en el área en el que yo quería, que era educación artística, no había ahí beca en la Universidad de Jaén. Me parece que solamente está limitado a 10 másteres u 11 másteres por ahí. Pero bueno, siempre es bueno estar Revisar. observando otras posibilidades, ¿no? Total, 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 súper. Acá de hecho nos está preguntando Sí, Germán qué becas no obligan al becario a regresar al país y esta precisamente es una de ellas, ¿no? Precisamente tú ahorita, Omar, vas a hacer tu doctorado, no tuviste no tuviste el compromiso de regresar a México. ujú, Em, entonces, AWIP sería una de ellas, las becas propias de las universidades que está hablando también Omar, son algunas de ellas, ¿sí? Fundación Carolina, que seguro algunos de los que están acá la ujú, deben conocer, esa sí es una que sí los obliga a regresar, pero la gran mayoría de becas propias de las universidades no van a tener ese requisito postestudio, ¿listos? Entonces, ese es un gran consejo, revisen las becas propias de las universidades, ya en el feed está la información sobre las becas de la Universidad de Jaén que aplican tanto para pregrados o licenciaturas ujú. y maestrías. ¿Listo? Entonces, súper. Mientras que las becas de AWIP sí son solo para posgrados, es decir, maestrías y Y doctorados. doctorados. Valga la aclaración. Excelente, David, excelente. quería Em, interrumpirte y sí, comentarte por rápido favor. algo que tiene que ver con este punto, que es importante los que hacemos beca o IP, como generalmente vamos por parte de las universidades, sí es importante saber que a veces la beca no te exige el retorno al país, pero sí te lo exige la universidad de origen. En este caso, yo, por ejemplo, con la Universidad Nacional Autónoma de México, sí estoy obligado a regresar, o sea, ella puede darte la beca para el máster, etcétera. O sea, a lo mejor la institución que te la otorga no, David, pero sí es importante saber que en muchas ocasiones las universidades las que te dan esas cartas, cuando firmas te dice que sí, que tú necesitas como esa situación de retorno y David, es totalmente comprensible, o sea, si una universidad Claro. paga o te apoya para que tú vayas a un posgrado, pues lo que quisiera es que también tú retribuyeras ese conocimiento en la propia universidad y que no te quedaras fuera. Entonces, solamente hay que tenerlo en consideración, que hay que leer muy bien cuando a uno le dan los permisos ya en las universidades para ausentarse, en mi caso, me dieron un permiso para ausentarme de clases frente a grupo y dedicarme totalmente a los estudios de posgrado, sí es importante saber que uno está obligado, por lo menos en mi caso, a regresar a la universidad de origen. Eso sí, David. Súper, importantísimo. Y eso me genera una pregunta y es, ahorita que vas a empezar el doctorado, ¿qué te dijo la universidad si no regresaste después de la maestría? Pues ahora mismo estamos justo en el trámite como de los procesos, los permisos, etcétera, pero también hay que reconocer que el doctorado ya no es, el doctorado se lleva a través de seminarios. Entonces hay muchos seminarios que puedes hacer online y otros no, y ya en ocasiones puedes ajustar algunos periodos donde puedes regresar a tu país y otros no. Pero lo ideal, para no estar viajando, que también es súper costoso, Claro. yo te recomendaría eso, que tuvieras el permiso, pero existe la posibilidad de pedir el permiso en la universidad. Solo hay que gestionarlo, nada más que ahora mismo, pues ya siendo 21 de diciembre, pues ahora mismo ya no hay nada que hacer. Esperaremos a enero, pero en enero se gestionará. Sí, sí. Súper, 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 qué bien. Entonces, retomando, tú aplicaste una primera vez, Ujú, no tenías esa carta de referencia y además identificaste algunos puntos de mejora en tu carta de motivos. ujú. Por esas razones podemos decir que esos primeros intentos no fueron exitosos, entonces esto también creo que es un mensaje importante resaltar y es, oiga, no se desanimen a la primera, ¿no? Si ya han recibido un rechazo por alguna razón, Ujú, analicen qué es lo que qué es lo que pudieron haber hecho mal y prepárense y mejoren eso en lo que fallaron. ¿Listos? exacto. No, Ujú, no hay que quedarse solo en la pena. Bueno, ujú, importantísimo. Y otra cosita que quiero que hablemos es de ya en la parte de requisitos. ujú. De hecho, aquí también Miriam me está hablando de los requisitos. Sí, sí, sí. Los tengo aquí, Entonces, porque los descargué. súper, 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 sí. Hablemos de esos requisitos que tengo entendido también, Omar, por favor, confírmame. También van a depender mucho de la convocatoria, ¿verdad? Y de la universidad, así como la beca.
varía, ¿no? El beneficio de la beca varía, Ujú. los requisitos también van a variar. Entonces, vamos a hablar de los requisitos de Omar y ya vamos a ver cuáles se pueden aplicar a nivel general. Bueno, básico y fundamental, tener el certificado de estudios y el título universitario con el apostillado. O sea, eso es algo que quien quiera como participar en alguna beca, y David, me atrevo a decir que en cualquier universidad de cualquier parte del mundo Sí, habrá que tenerlo. Entonces, eso, de insisto, hay acuerdo. que ir a los ministerios de gobierno y ver cuál es el proceso. Insisto, a mí en Ciudad de México me fue muy bien, me lo entregaron básicamente en un día. Otra situación que es importante en el caso de la beca UIP es tener la carta de motivos y también tener la carta de la universidad, que ya lo hemos dicho. Y pues ya, creo que básicamente eran como los requisitos fundamentales, pero siempre es necesario revisar las convocatorias, David, porque las convocatorias pueden agregar algún requisito más en alguna convocatoria. Entonces, solo eso, pero básicamente con eso fue con lo que yo logré armar el expediente de la UIP. Hay también una parte de un currículum que, mire, es importante a lo mejor, si me permites hablar un poco de eso, porque cuando se hizo la parte del currículum, yo sentí que estaba muy elaborado para la gente de ciencias experimentales, porque te decía, ¿cuántas patentes tiene? Y yo decía, bueno, pero en artes en ciencia una patente, no sé, o sea, yo hacía la comparación y decía, pues es que la patente en arte podría ser una creación, una obra, ¿no? Una composición, una coreografía. Entonces, yo cuando eché la beca por segunda vez, estaba como un poco temeroso de quedar, porque pues yo sabía que esos aspectos que te pone la UIP como de patente y eso no estaba, y pues no, la verdad, porque yo eso literalmente lo dejé en blanco, yo puse yo no tengo patentes, pues no iba a mentir, fui lo más honesto, dije esto sí, esto no lo tengo, y mira, salió. Entonces hay que rellenar el currículum, y ese currículum es importante saber que en la UIP no es un currículum que tú redactes de manera libre, es un currículum donde ellos te entregan un formato y tú tienes que ir vaciando tus datos, información, estudios, idiomas, etcétera, lo tienes que ir vaciando en ese currículum. Entonces, para mí fue como súper fuerte lo de patentes, porque yo decía nada. Y después lo vi, claro, patentes pues tiene que ver con otros campos de conocimiento donde pueden generarse, ¿no? No digo que no, pero en mi caso no, yo lo dejé en blanco y mira, no hubo ningún inconveniente. Súper, súper. Vamos a regresar a eso del currículo que nos preguntaron ahí arribita. Vamos a hablar de carta de motivos, vamos a hablar de la carta de referencia y del currículo, que me parece Uh súper -huh. importante. Entonces, para los que vayan a aplicar a esta beca, espérense un poquito que ya vamos a llegar ya. Antes de eso, hablando aquí de requisitos, entonces, para los que están preguntando, Miriam preguntaba, no hay límite de edad, y esto es importantísimo, Ninguno. no hay límite de edad. Em, Omar, ¿te podemos preguntar cuántos años tienes? 40. Ok, bueno, 40 años. Te lo digo porque gente de 26 años me escribe. Ajá. Y me dice, David, no, ya siento que estoy muy viejo, creo que eso no alcanzo a aplicar a una beca. La gente de 28 años me dice, no, ya como que ya estoy muy tarde. La gente de 32 años me dice, y aquí tenemos, pues, Omar, con 40 años, 39 años, seguro cuando ganaste la beca. Entonces, se puede. Bueno, no hay límite de edad, primero. Segundo, ¿te pidieron algún promedio mínimo, Omar? ¿Promedio mínimo de pregrado? En mi caso no, no existía esa parte del promedio, no. Súper, sin Sí, sí. promedio, ¿listo? Chicos, esto, bueno, esto hay que revisarlo con algunas universidades, ¿no? Sí sé que, creo que la de Complutense de Madrid sí pide un mínimo, entonces revisen, pero no todas. Entonces, en el caso de Omar, no le pidieron promedio. Entonces, ya sabemos, ni edad ni promedio. Uh -huh. Otra pregunta que nos hacen es, Sí. ¿necesitabas haber sido admitido en la Universidad de Sevilla para poder aplicar la beca? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en mi caso fue los posgrados en Andalucía. Cuando tú quieres estudiar un máster, todos están centralizados en una cosa que se llama DUA, Distrito Único Andaluz. Y ese DUA lanza tres convocatorias. David lanza una convocatoria solamente para alumnos extranjeros en el mes de enero. Posteriormente hay una segunda convocatoria o adjudicación donde ya están ciudadanos, tanto extranjeros como ciudadanos españoles, en el mes de junio. Y digamos, David, que ya las plazas restantes se ofertan en el mes de septiembre, porque los posgrados, todos los másteres en Andalucía, en las universidades andaluzas, empiezan en el mes de octubre. Entonces, en mi caso, yo primero había lanzado la convocatoria en enero, yo ya había sido aceptado en el máster y después me llegó la resolución de la UIP de que me habían dado la beca.
Entonces, pero no existió ningún problema. Yo en cuanto llegué, o sea, que no se agobien. Pueden incluso lanzar la convocatoria en universidades, vuelvo a insistir, andaluzas, ¿eh? En Jaén, Málaga, Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada, o sea, de las 8 como provincias andaluzas, solamente. Y no hubo ningún problema y lo que pasó, incluso me devolvieron hasta las tasas, David, porque yo para la primera convocatoria, como ya había sido aceptado, para poder quedar, creo que tenía que pagar como 400 euros y en cuanto supieron que era becario de la UIP, me devolvieron todo a la cuenta bancaria, o sea, no hay Ah, ningún inconveniente. El resto te eliminan completamente y sobraron unos cuantos euros, 1000 tal vez por ahí, y eso lo volvieron a depositar en la cuenta. Entonces, no hay ningún inconveniente. Hasta donde yo sé, se puede hacer de las dos formas. Entrar primero y garantizar ahí tu sitio, que era mi caso, porque yo decía, yo quiero ir para allá. Si era con la beca, ideal. Si no, de todos modos me venía. Y afortunadamente salió con la beca y bueno, lo hice así. Entonces, no se contrapone pues el proceso. Se puede hacer los dos y no hay ningún problema. súper. Entonces, solo para clarificar, entonces tú aplicaste primero a través del sistema de universidades andaluzas Ujú, y luego aplicaste a la UIP, ¿correcto? ujú. Mo- Estaban Ok. más o menos los procesos. Lo que pasa es que el resultado de la UIP llega después, porque el proceso de la UIP me llegó como por ahí del mes de abril, me parece, y el resultado del máster me ha de haber llegado como por marzo, si no mal recuerdo. O sea, llegó con un mes de diferencia, pero casi que los procesan de manera simultánea, ¿eh, David? Lo único es que las notificaciones llegan no en el mismo lapso, pues. Ok, súper. Pero entonces, para las personas que quieran ganar esta beca, sí o sí, aparte de aplicar a la UIP, deben aplicar a las universidades. Sí o sí lo tienen que hacer. No, no, hasta donde yo tengo entendido, tú puedes aplicar en la beca de la UIP y ganándote la beca de la UIP es como si tuvieras ya un lugar en la universidad. O sea, yo me Ah, ok, adelanté súper. al proceso, yo me adelanté porque yo decía yo quiero ir a estudiarlo, pero no, no es necesario. En el momento en el que tú estás, incluso en la carta, cuando te mandan la carta de aceptación ya, te comentan que tienes que empezar el trámite de la matriculación pero no es necesario. O sea, tú lo puedes tener sin ningún inconveniente. O sea, ganando la beca de la UIP es que tienes un lugar asegurado en la universidad. Súper, súper, súper. Ujú. Em, y eso me lleva a una pregunta y es, uno de los requisitos en la AWIP que he visto en todas es que tú te vayas a preinscribir en la universidad. ¿Qué significa eso? Porque la UIP coloca como un requisito ya luego que tú ganes la beca, preinscribirte. Em, si nos explicas un poquito de eso, por favor. A ver, espera, lo estoy mirando. ¿Dónde? O sea, una vez que la beca, pues mira, no sé exactamente esto y qué buena pregunta porque no lo sé, pero la podemos buscar con calma y después compartirla si te parece en un reel. Pero tal vez a Sí, lo que se sí. refiera es que una vez que tú has sido aceptado, tú tienes que comenzar el proceso de inscripción en la universidad. O sea, tienes Sí. que abrir tu expediente, tienes que abrir tu matrícula para que te den el Cardex, llevar los documentos apostillados que ellos cotejan, ¿no? Y comenzar con la inscripción. Me parece que eso es a lo que se refiere. O sea, que no por el hecho de que tú ganes la beca, obvies o omitas decir, ya estoy en la universidad. No, tienes que continuar con los trámites que cualquier otra persona que entra a la universidad los haría. Sí, sí, sí. Sí, Ujú. acá dice formalizar atendiendo el procedimiento y a los plazos reglamentarios establecidos, lo correspondiente en matrícula en la Universidad de Sevilla. Exacto. Ok. Acá dice, voy a compartirles pantalla para que Sí, sepan. sí, sí, dale. Estas son las convocatorias que vemos. ¿Listos? Vean, esta es la convocatoria de la Universidad de Sevilla de este año. Ujú, Y aquí ujú. abajito está la descripción. Entonces, vean, aquí dice, vea, becas de 2.500 euros. Y cualquiera diría, no, 2.500 euros, eso no alcanza para nada, ¿no? O alcanza Pero, para poco, eso sí, ¿eh? pero la Universidad de Sevilla, ¿cuánto cuesta, Omar? Mira, el máster de esos 2.500 euros, no esos 2.500 euros te quedan íntegros, ¿eh? Porque de esos 2.500 euros te restan lo que cuesta el máster. Un Ajá. máster más o menos está costando unos 800, 900 euros. Entonces, libres, pues hay que quitarle a los 2.500 esos 900 euros, que son los que ya te ingresan en la cuenta. Claro. Ujú, Claro, pero cualquier persona, 800 euros, uno dice, si han visto los precios en universidades americanas, dicen eso no es posible, pero sí es posible. Puedes estudiar un año ujú, por 800 euros y esta beca te cubre ese año y te sobraría algo, ¿no? Entonces los ujú. 2.500 se le restan los 800 y ese excedente te lo transfieren a la cuenta. Entonces estaba acá mostrándoles y aquí abajito les dice, vea, ¿cuándo fue el plazo de solicitud de este año? Acá cómo se hace la selección, que se tiene en cuenta. Y aquí
abajito era donde yo veía acá el tema de disfrute de las becas, perdón, obligaciones de los becarios, ¿no? Entonces aquí dice enviar el documento de aceptación de la beca y las condiciones de la misma, y aquí enviar una copia de la preinscripción del máster realizado de acuerdo a la normativa de la Universidad de Sevilla. Entonces me imagino que eso es lo que hablábamos de que, bueno, a pesar de que se hace el proceso y se acepta, pues está la parte técnica con este sistema de la Junta de Andalucía, ¿sí? Entiendo yo Ujú. así. Pero además, no nos agobiamos mucho, porque en cuanto a ti te dan la beca de la UIP, inmediatamente, en mi caso, la Universidad de Sevilla, el Departamento de Internacionalización Extraordinario se puso de acuerdo y te empieza a decir todo lo que hay que hacer. Necesita hacer esto, entonces te van llevando un poco como de la mano para ese tema. Así es que no pasa absolutamente nada. El departamento es súper bueno y me imagino que operará con todas las demás. Lo que sí es importante, gano la beca y no es decir, ya está cubierta la inscripción en la universidad. No, uno tiene que pararse como cualquier otro ciudadano extranjero o español a concluir su matrícula, a saber cuáles son los requisitos, a llevar los papeles, a abrir el expediente, a saber si tu máster es en alguna facultad o es en la Escuela Internacional de Posgrado. O sea, todo eso tú lo tienes que checar. Sí, definitivamente, hay que hacerlo. Súper. ¿Y ese procedimiento, Omar, lo hiciste ya estando en España o antes de manera Yo lo online? hice todo en España. Yo ya estaba acá y yo ya Ah, empecé el trámite acá. Sí, en el momento en el que ok. sabía que yo ya estaba aceptado, concluí el ciclo escolar en la Universidad Nacional y terminando el ciclo de clases que yo tenía que impartir, ya volé para acá. Entonces yo llegué con bastante antelación, debe de haber llegado tal vez por el mes de agosto y ese trámite recuerdo muy bien que se tiene que realizar los primeros días de septiembre, por lo menos aquí en la Universidad de Sevilla. Ok, ok, Ujú. súper, súper, súper. Excelente. Y otra pregunta que nos dejaban acá Sí, era el tema del inglés. ¿Te pidieron algún nivel de inglés para poder aplicar a esta beca, a ese programa? no, no, en realidad no, pero sí he notado que algunas, por eso es importante revisar cada una de las convocatorias, algunas convocatorias sí lo piden, en mi caso no. Ideal porque el currículum que uno realiza, que lo tengo aquí, el currículum sí tiene, por lo menos el de la UIP, sí tiene cuestiones importantes que tener y por supuesto una de ellas es los idiomas. Primero que nada te piden tu situación profesional, qué líneas de investigación has hecho, en mi caso yo les había comentado que sobre todo artes, enseñanza de las artes. Te piden también los idiomas, si lo hablas, lo lees o lo escribes. Te piden si regular bien o correctamente. Entonces, aquí sí es importante agregarlo dentro de tu currículum, pero no es un requisito. Publicaciones, en dado caso que tengas alguna publicación en revistas de divulgación o científicas, también está claro. Y ya de aquí vienen contratos de investigación, patentes y modelos de utilidad. Yo todo eso lo dejé en blanco, ¿eh? Te digo, porque Ok, yo no tenía nada. ok. Estancias en centros reconocidos de prestigio internacional. Yo no tenía nada de eso. Entonces, porque creo que vi por ahí una pregunta que decía, ¿quito las hojas o lo dejo en blanco? Yo lo dejé todo eso en blanco porque yo no tenía nada. Congresos, sí tenía asistencia a algunos congresos y después te piden otros méritos. Entonces, tú puedes poner ahí algunos cursos, algunos diplomados, etcétera, con el cual puedes complementar tu currículum. Pero yo tenía mucho miedo, David. Yo decía, no, es que 3 rubros se fueron en blanco y mira, no pasó absolutamente nada. O sea, por lo cual quiere decir que lo leerán, lo valorarán y también dependerá otras cosas, yo creo, para la beca. Pero, insisto, eso de estancias internacionales, congresos, congresos sí tenía, perdón, patentes, modelos de utilidad, yo no puse nada. Súper, súper, súper. Y otra cosa, ay, se me fue la paloma, se me fue la paloma. Te te iba a Veo, preguntar. David, perdón que te interrumpa, pero hay muchas dudas sobre la estancia, sobre el retorno y eso. Yo quisiera compartir algo sobre, una vez que tú llegas, tú tienes un visado de estudiante y ese visado de estudiante tiene una caducidad. Es importante conocerlo, porque preguntaba, por ejemplo, leí apenas en el chat que decía si te permite trabajar de medio tiempo o no. Hasta donde yo sé, ahora no, pero lo que sí te puedo decir, David, es que recién la ley de migración, por lo menos en España, ha cambiado y no sé si a lo mejor ya permita el tema de trabajar. Yo hasta donde sé, la verdad es que no. Hay una cuestión, lo que pasa es que en este caso yo como al tener la doble nacionalidad, yo todo ese tema del visado lo tengo como un poquito extraviado porque no tuve necesidad pues de ejercer un visado de estudiante. Pero sí es importante saber que existe un visado, que tiene una duración y que hay que saber si es compatible o no con el tema de ser estudiante, de trabajar, perdón. Lo que sí te comparto es que un amigo justo colombiano, que también vino a hacer el mismo máster que yo, él, por ejemplo, cursó todo
y el visado se le vencía, me parece que a finales del mes de octubre, y él tenía por fuerza que dejar el país y regresar a Colombia. Entonces él ya está ahora en Colombia. Incluso compartirte que muy amablemente la universidad aceptó mover un poco la fecha de su examen profesional, de su defensa, para que no se obstruyera esa fecha con el tema del visado. Entonces, es importante reconocer eso. Tú entras aquí, a ti te van a dar un Cardex, que es tu especie como de visado, que reconoce que tú estás de manera como legal y todo en el país porque estás haciendo unos estudios de posgrado, pero ese visado tiene cierta duración y habrá a lo mejor, si continúas estudiando un posgrado u otro máster o algo, probablemente ese visado se te pueda extender sin ningún inconveniente, pero saber que tiene una duración. Y sobre lo de la compatibilidad del trabajo, sería importante revisar la nueva ley para ver si es o no. Yo hasta donde estaba enterado, me parece que no se podía trabajar y estudiar, que tú estabas solamente dedicado, porque hay que reconocer que en la mayoría de las convocatorias te piden una dedicación de tiempo completo, ¿no? Por eso es un poco el apoyo de las becas. Pero bueno, quería compartirlo, David, porque han salido dudas en el chat sobre eso. No, 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 súper, está súper, está súper. Yo sí sé también, sin ser experto en el tema de migración, Ujú, sé que puedes hacer pasantías, ¿no? Como trabajos relacionados con tus estudios. ujú. Entonces, sí, no es hacer cualquier trabajo, me voy a hacer mesero y eso no, pero sí sé que te da la opción de pasantías. Ahora, desconozco si está dentro de la visa que te dan o si toca pedir un permiso, ¿no? Como tú mencionas, están cambiando las regulaciones todo el Así tiempo, es. entonces eso hay que verificarlo con migración. Por aquí nos están preguntando, ¿puedo aplicar a diferentes universidades, a diferentes programas? Sí. Esta beca es para diferentes universidades, les voy a compartir aquí Sí. pantalla de nuevo para que fijen. Entonces, vean, aquí está el enlace de becas a UIP y aquí pueden ver las becas que se ofrecieron para maestría, para movilidad este año. ¿Listos? Y aquí ven las universidades. ¿Listos? Entonces, Castilla y León, Coruña, La Ujú. Rioja, Alcalá, México, Portugal, Rey Juan Carlos, Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva. O sea, hay un montón de universidades y cada universidad ofrece programas diferentes. Bueno, vean que también hay de doctorado. Entonces, cuando usted le dan clic a cualquiera de los dos, por ejemplo, en el caso de la de Omar, que fue esta, aquí abajito pueden ver las bases del programa y aquí pueden ver las maestrías a las que aplica esta beca. Vean, aquí está. Entonces, ciencia y tecnología de los nuevos materiales, artes de los espectáculos en vivo, estudios europeos, Mm. diseño, ingeniería, productos, tecnología, peritación, sistemas energéticos. Bueno, hay un montón de programas. Entonces, sí se puede aplicar a otras universidades y a otros programas. Sí, ¿Listos? sí. Para que lo chequen. Súper. ¿Qué más? Aquí nos preguntaban también qué es la apostilla. Ya vamos a Sí. llegar a la parte del formato que me parece importante. Ya he resuelto algunas preguntas de eso. Me parece muy bien. Em, y sí, hablemos primero de la apostilla y ahorita hablamos de algo de la visa porque también me parecía importante la aclaración que hiciste de que, bueno, aquí no te tocó por el tema de la doble ciudadanía, de la doble nacionalidad. Entonces, ¿qué es la apostilla? Bueno, ya, de hecho lo dijimos ya al inicio, ¿no? Es como, es un documento, tú lo dijiste al inicio, solo que alguien creo que llegó y es un trámite que tú puedes hacer con el Ministerio Gobierno. de, sí, de Relaciones, Ujú. que certifique pues que tu título, tu certificado de calificaciones, ha sido como emitido por una institución de educación superior, avalada por el gobierno, ¿listos? Ujú. Para que tenga validez en el exterior. Eso es la apostilla. Y en el caso de México, en el caso de Omar, fue un proceso que se demoró un día, ¿no? Nos dijiste, no, el Sí, mismo sí. día, creo que fue. Se hace en la Secretaría de Gobernación y recordar que apostillado tiene que ir tanto el certificado de estudios como el título. Los dos documentos tienen que ir con ese apostillado. Exacto, exacto. Ujú. Certificado y el título. Muy bien. Eso es la apostilla. Y la otra cosa importante es el tema de la visa. Em, Claramente para sacar la visa, cuando nosotros necesitamos sacarla, pues vamos a Ujú. necesitar la aceptación de la universidad, ¿no? Ujú. Y tramitar todo eso. Bueno, para que lo tengan presente. Antes, ¿no? Porque si sin eso no van a poder llegar a España. No sé qué quieres decir, Omar. Sobre eso, en cuanto la WIP te acepta con el tema de la beca, es inmediato, prácticamente a los 2 o 3 días, internacionalización se pone de acuerdo contigo y te extienden una credencial, donde esa credencial, que es como una credencial un poco con estos códigos QR y firmas electrónicas, y con esa credencial tú puedes empezar todo el proceso del visado en el consulado de tu país.
Entonces, porque evidentemente, como tú dices, necesitas un documento que avale que efectivamente tú estás inscrito en el programa de la Universidad Española. Entonces, con eso no hay ningún inconveniente. En Ah, realidad llega súper rápido y también en algunas ocasiones también se tienen que tramitar seguros médicos y eso, pero eso ya te lo informan en el consulado. ¿Cuáles son los procesos que debes seguir? súper, excelente. Ujú. Entonces, ya sabemos, esta beca aplica para diferentes universidades, diferentes programas, no hay límite de edad, no hay requisito de idioma. ¿Qué más me falta acá? Sí, eso por ahí, los papeles, diploma, certificado de notas, apostillados, la carta de recomendación de la universidad, muy importante, y ya el formato. Ahora sí, Ujú. Omar, cuéntanos qué fue lo más difícil para ti de este proceso. Pues en realidad creo que no es lo difícil, tal vez es ser como muy paciente y desde mi punto de vista armarte una ruta, o sea, tener muy claro, porque también hay una cosa, David, a UIP nada más es una oportunidad para meter becas, pero probablemente lo puedas meter también por Fundación Carolina y por muchas otras más, o sea, no te impide absolutamente nada poder estar concursando por muchas más. Entonces, hacerte una ruta súper clara, ¿no? Llevar como el tema de las fechas, de las convocatorias, de cuándo hay que lanzar, etcétera. ¿Por qué? Porque a veces de eso depende decir, bueno, tengo que lanzar el 21 de mayo, por poner un ejemplo, pero me falta preguntar a la universidad quién me puede dar la beca, que tú te puedas organizar en los tiempos. Yo creo que en realidad eso es como lo más difícil. Una vez que te lo otorgan, en realidad todo es muy fácil. Es muy fácil porque ellos te acompañan, están contigo, te envían las credenciales, tú puedes hacer el trámite del visado. En realidad eso para mí no fue absolutamente nada, nada difícil. Los estudios acá, pues tampoco, no es que sea algo súper complicado, no. El máster, por lo menos el que yo hice, conocí gente maravillosa, grandes profesores, o sea que no sentí algo así como súper complicado en el proceso y eso. No, es animarse, David, es perderle el miedo, ¿no? Es saber que las becas están para ahí, que las becas están para darse y que en muchas ocasiones nosotros tenemos como el temor de decir, no, creo que no tengo los requisitos. No, claro que no, tú lucha y ya está, y no pasa absolutamente nada. Yo he conocido casos de algunas becas que han quedado desiertas porque nadie se postuló para la beca y que digo, caray, o sea, a veces somos nosotros los que tenemos como cierto miedo, entonces hacerlo y ya está. El no, David, lo tenemos garantizado. Que nos digan que no es un hecho. El sí es una gran apuesta, entonces a meter los papeles, ya está. Súper, súper, qué chévere. Chicos, por alguna razón que me están preguntando la URL, no me deja escribir, no sé por qué, pero es awip.org. No sé, no me deja escribir el nombre. awip.org, tal cual como suena. AUIP, ¿listos? .org. No, no sé por qué no me deja escribir, Ujú. para que sepan. Genial. Tenemos, Davidcito, una duda súper rápido de, bueno, Ajá, nos comenta la fama y aventurera o algo así, la fama y aventurera. familia. Nos comenta el caso de Dinamarca en el chat. Entonces, es un caso muy diferente porque nos comenta que ahí sí hay como la posibilidad del tema de trabajar y eso. Insisto, la fama aventurera, David, compañeras, habrá que ver la nueva ley porque probablemente sí se pueda. Sé que la ley de migración en España ha cambiado, es como un poco más abierta, o sea, tendríamos que checarlo, puede ser que sí. Y sobre una duda de Marielle Ruiz que dice, si tengo especialización también debo anexar, te piden la licenciatura o el pregrado, o sea, eso sí hay que tenerlo claro. La especialización como tal no es tan necesaria, lo que necesitas es la licenciatura o el pregrado para poder postular para el máster. Exacto, exacto. Y Fami, te faltó una P, es AUIP. ¿Listo? Faltó la P ahí en el enlace. ¿Listos? Ajá. AUIP. Genial. Listos, ya sabemos entonces es un proceso sencillo. Ya empezamos a hablar de los formatos, que esto creo que llama bastante la atención. Y es, bueno, un formato con sí, con unos espacios específicos que a veces puede ser un poco intimidante, ¿no? Oiga, publicaciones, uy, congresos, entidades internacionales. Ya Omar nos está diciendo que lo que no aplicaba lo dejó en blanco, Blanco. ¿sí? Entonces, pues está bien. ¿Alguna otra cosa importante de este formato que consideres que sea importante que la gente tenga en cuenta? Pues la verdad no. La última parte hay que dice como otras opciones que tú quieras declarar, pues ser como súper honestos. Y si a lo mejor ahí tú quieres poner alguna colaboración que has hecho entre universidades, algún trabajo que yo creo que hay que ponerlo, o sea, no pasa absolutamente nada. Finalmente lo valorarán ellos y ellos dirán, el espacio está diseñado para eso, ¿no? Para que tú lo pongas. Así es que a ponerlo Súper. y ya está. Ujú. Listos. Entonces, eso en cuanto al formato, tenemos otras dos.
cartas importantes, que es la de la referencia de la alta autoridad en la universidad asociada. Ujú, Háblanos un poquito exacto. de eso, por favor. Claro, esa carta de la universidad, bueno, tienes tú que pensar un poco, así como detenerte y decir a quién se la puedo pedir, ¿no? Entonces, bueno, si tienes contacto con el rector o con la rectora es enorme, ¿no? Pero yo que vengo de la UNAM, que es una universidad enorme, 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 me parecía como súper complicado. Entonces, yo lo que hice fue directamente ir de la dependencia donde yo trabajo, pedírsela a la directora general. Y hablé con ella, la maestra Lolita Valle, que por cierto la quiero mucho, le mando un saludo, y le dije a la maestra Lolita Valle si me apoyaba con el tema de la carta, me dijo que sí, que no había ningún inconveniente. Me dijo, bueno, explícame un poco de qué va el tema de la carta, qué es lo que se necesita. Y ya le dije, pues es para hacer para obtener una beca en una universidad andaluza, específicamente en la Universidad de Sevilla, que tiene que ver con artes del espectáculo vivo. Yo le expuse un poco como el tema, ella redactó unas ideas, me las envió muy amablemente, me dijo, Omar, revísala, dime si eso es un poco como lo que a ti te puede como aportar, servir o contribuir. Y le dije que sí, evidentemente firmada, sellada, todo lo más que puedas, y todo fue en pandemia, ¿eh? Porque todo me lo enviaron en manera digital y ese requisito uno lo tiene que subir sí o sí cuando hace el llenado del agua. Pues ese sí es súper claro. Y yo insisto, o sea, el primer expediente que yo envié, lo envié la primera vez que concursé por la beca fue incompleto y yo creo que un expediente incompleto hasta lo pasan, dicen definitivamente no. Sí. Van a revisar los que solamente estén completos. Entonces eso, pensar quién lo puede dar, pensar a lo mejor el director de una facultad, si nosotros estamos, por ejemplo, trabajando o si estamos estudiando, a lo mejor pensar en el director de la facultad, no lo sé, pero sí hay que detenerse. ¿Quién podría darnos esa carta? Porque sí la necesitamos. Súper. Esta persona, ¿nos repites, por favor, quién era? ¿Era una profesora tuya? ¿Entendí yo? No, no, ella es la directora general de la Escuela Nacional Preparatoria, que es la dependencia donde yo trabajo en la UNAM. La Entonces ella directora. coordina, digamos, todo ese sistema Sí, de educación y directamente me fui con ella. O sea, intenté pensar también, David, en una instancia o en un cargo que fuera un cargo alto. A lo mejor un cargo sí. medio, no lo sé, no lo valoré, pero sí un cargo que fuera alto. O sea, básicamente colegios de directores, de facultades y eso, que pueda ser ideal sería tal vez el vicerrector o el rector, sería ideal. Pero en este caso yo acudí a ella y no hubo ningún inconveniente. Claro. Y aquí es importante pues, resaltar esto porque para la UIP específicamente piden que sea de una alta autoridad académica. Ujú. Específicamente no lo dicen. ¿Listos? Pero a nivel general, cuando uno aplicara a otras convocatorias, la carta de referencia o de recomendación no necesariamente le tiene que ser una alta autoridad. ¿Listos? No necesariamente. Em, pero para WIP sí. Entonces piensen, como dice Omar, director, vicerrector, decanos. ¿Listos? Eso es súper importante. Excelente. Y nos vamos entonces a la parte de la carta de motivos. Cuéntanos Ujú. un poquito de esto, de qué trata, cuáles fueron los retos que tuviste Bien, y qué crees que hiciste bien. perfecto. ¿Mm? Bueno, solo una cosa, aquí en el chat está Ale, que nos comenta que ella la aceptaron en la Universidad de Ámsterdam con cartas sin sellos o membretes. También eso es importante, porque en muchas ocasiones también te piden cartas de recomendación, que puede ser también, pero de académicos o de profesores, que no tienen que pasar por esto que mencionábamos, de altas autoridades, ¿no? En este caso la UIP sí la pide, pero no todas las universidades. Eh, o sea, una carta de recomendación, exacto. Pasamos a lo que me preguntabas, David. La carta de exposición de motivos, yo creo que es el punto donde debes de darte como tiempo, David, en saber qué hacer, cómo redactar, cómo organizar tus ideas, ¿no? Y yo por lo menos comparé la primera carta que presenté y en la primera carta fui como demasiado escueto, como muy sencillo, a lo mejor como muy concreto, y cuando yo la comparé con la segunda a través de este material que amablemente tú me proporcionaste, me di cuenta que había como ciertos vados, deficiencias o lagunas, no sé cómo decirlo. Entonces, en la carta creo que algo de lo que yo había carecido en la primera es que no había explicado un poco quién era yo. No es necesario que hagas tu currículum, no, no, no. O sea, intentar decir tal vez en un párrafo tú de dónde eres, de dónde vienes, como para plantear, ¿no? O sea, la persona que te lee, que sepa un poco de quién es esa carta. Entonces, cosas como muy sencillas, insisto, no es necesario que pongas que has tomado no sé cuántos cursos y tantos diplomados, no, pero sí quién eres, dónde trabajas, ¿no? Otro punto, otro párrafo importante es, por lo menos para mí, y muy importante, saber por qué quieres estudiar esa máster, o sea, cuáles son realmente los motivos o las intenciones, ¿no? Porque te podrán decir, bueno, ¿y por qué un máster en artes? ¿O por qué este máster en artes escénicas y no un máster en artes y producción? ¿O por qué no un máster en crítica del arte, ¿no? Entonces es importante como hacerlo saber.
Yo por mi parte siempre lo he asociado y lo he vinculado con la parte de decir, me parece súper importante adquirir un conocimiento o transitar por una nueva experiencia con la finalidad de generar esta retribución, ¿no? Entonces, eso yo lo dejé súper claro en la carta, o sea, me interesa cursarlo, pero también me interesa en el retorno a México intentar organizar un ciclo de conferencia o a lo mejor un grupo de estudio, David, o a lo mejor un curso para alumnos o algo, pero que se pueda seguir como dando continuidad, ¿no? Esa parte como de decir, quiero adquirir algo, pero no para quedármelo y tenerlo yo y decir, uy, qué bien, ya tienes un título más. Un título no significa nada, o sea, más bien hay que, insisto, compartir, ¿no? Ese conocimiento. Entonces, yo lo puse, ¿no? En esa instancia. Y aclaré, con eso yo acabé aclarando que mi deseo era, pues, realmente regresar a México e insisto, yo trabajo para la UNAM y yo tengo esa prácticamente obligación, por decirlo así, de regresar a trabajar allá. Entonces, básicamente eso fue lo que planteé en la carta de motivos, que creo que la tengo por aquí. Déjame ver si está y la revisamos. Esta fue la Súper bien. primera que metí, que era súper, súper chiquita, te digo, y para mí fue como muy complicada porque sentí que no quedó como lo suficientemente claro eh, por qué quería yo el máster y eso. Y creo, David, que una carta de motivos bien redactada te puede ayudar como Total. hacerlo. Mira, básicamente les comparto así de manera muy breve. Empecé Porfa. con un saludo en el primer párrafo, luego ocupé un párrafo para presentarme brevemente quién era, en dónde trabajaba, de una manera muy general los estudios que tenía. Luego, ¿cuál era mi quehacer profesional? O sea, decir a qué me había dedicado o a qué me había dedicado al tema, sobre todo de las artes. Me parecía importante, David, porque yo estaba postulando para un máster en artes, ¿no? Hablé también de que trabajaba para la educación, para educación artística en la Universidad Nacional. ¿Por qué creía que era importante ese máster, ¿no? ¿Por qué era importante el máster en artes o el de creación artística y cómo podía a mí ayudarme? Y finalmente lo del retorno al país. Puse deseo continuar con el labor docente en la UNAM, crear acuerdos, generar entre profesores, instituciones, establecer grupos de trabajo en materias como investigación basada en las artes o investigación de educación artística y crear también publicaciones, ¿no? Que pueden ser periódicas en repositorios institucionales que podrían ayudar por lo antes mencionado y un párrafo de despedida. Deseo que se contemple mi candidatura. Sin más por el momento, envío un abrazo atentamente, Omar Castillo. Entonces, como esa idea creo que estuvo mucho más organizada que la primera. La primera sí fue más caótica, lo reconozco. Súper, súper, súper. Entonces, ¿quién soy yo? Ujú. Porque quiero, porque quiero estudiar lo que quiero estudiar y cómo eso, pues, me va a ayudar a mí a impactar, a contribuir en el futuro. Son como tres partes principales ya Perfecto, David. de Lo la has carta. descrito muy bien. Lo has descrito muy bien, sí, sí. Muy, muy, muy importante, genial. Omar, y tú has venido hablando, yo siempre aprovecho unos espacios y todos aquí para una cuña publicitaria corta, Ujú. has hablado de la guía, has hablado de la guía del material de aplicaciones ganadoras de becas. Si nos puedes, porfa, compartir a las personas que no lo conocen, de qué trata la guía, y cómo crees que te ayudó en este proceso. Claro. Mira, yo el tema de la guía como tal no la sabía, sino que un poco como en el tema de las becas, yo empecé buscando en YouTube, creo que muchos hemos hecho eso, como buscar canales, buscar algún bloguero, ¿no? Buscar algún creador de contenido que haya transitado por esa experiencia o que tenga más experiencia que tú y pueda guiarte. Y fue así como di con tu canal, ¿no? Entonces me pareció como el título muy lindo, vivir, viajar y amar, y dije, vale, entonces empecé a ver tus videos y justo vi el tema de las becas AWIP. Yo ya entré como en la página y lo empecé a ver, pero la primera vez yo no te pedí la solicitud, o sea, yo dije, pues más o menos vi como el video y dije, lo hago, ¿no? Y no vi la importancia tal vez de la carta de exposición de motivos. Fue hasta que en la segunda ocasión empiezo a ver otros compañeros tuyos que también han compartido contenido que tenían ya videos muy específicos sobre eso, decir, es importante tener una muy buena carta de exposición de motivos, o sea, que quede como claro. Y ahí en uno de tus videos vi que estaba la parte de la guía, te contacté, ¿no? Adquirí la guía y justo fue con lo que me puse a leer. Y algo que me gusta mucho de la guía
y que se los comparto es que en muchas ocasiones trae como ejemplos, o sea, no se queda nada más como en la parte teórica de decir, sí, redacta bien, pero tú a veces quisieras decir, bueno, me pueden poner un párrafo de qué es redactar bien, por poner un ejemplo, que todo, yo sé que aquí todos los que estamos redactamos muy bien, pero ejemplos como muy casos, muy concretos. Entonces, es por eso justo me gustó la guía, que analicé como ciertos casos y te ayuda un poco, David, a comparar, de decir, mira, de este ejemplo te pongo algo. Me gusta mucho cómo se presenta esta persona o rescato los puntos que puso para... Entonces, yo fui armando un poco así la situación. Veo, por ejemplo, que en todos coincide el tema del retorno y de decir por qué esos estudios cómo van a contribuir, ya sea a su formación profesional, hacia una universidad, hacia un país, hacia una institución, hacia un proyecto regional, no lo sé. Entonces, fue algo que también lo tuve como claro. Entonces, ir valorando como lo que tú pones en las viñetas y eso, y con los ejemplos, tú ya te puedes ir como dando una idea. Y lo importante es que creo que te queda una carta original, ¿no? También tienes la opción a lo mejor de copiar y pegar, pero que no era como mi idea. Yo decía, yo no tengo las mismas ideas, no tengo los mismos intereses que esta persona, solo era como eso, como ir espejeando un poco. Entonces, algo que me gusta es que existen esas partes como de los ejemplos. Y de la guía, yo me enfoqué mucho en el estudio de la carta de exposición de motivos, porque dije, creo que es algo de lo cual yo ya sabía que carecía o adolecía cuando participé en la primera convocatoria. Entonces, bueno, ese fue un poco como mi tránsito, mi experiencia con esta guía. Excelente, súper. Y esto que dices es bien importante porque si no se trata de copiar y pegar, para Ujú, nada. Los ejemplos están ahí para ser adaptados, ¿sí? Y cuando ustedes apliquen a diferentes programas, pues no van a ser 5 cartas diferentes, ¿no? Seguramente van a tener una base, ¿no es cierto? Algo muy parecido, pero sí van a tener que adaptar, ¿no? El programa, porque este programa, ¿no? Cuando van a aplicar a Sevilla, por ejemplo, y porque este programa cuando van a aplicar a Jaén, eso tiene que cambiar sí o sí, bueno. ujú, Y lo mismo ujú. cuando se revisan otros ejemplos, otras cartas de otras personas, tienen que sonar a ustedes también. Si Ujú. esa persona escribió, inició así, usa ciertos conectores, yo no tengo que usar esos conectores, pero sí les da la, la idea de que tienen que conectar sus ideas. ¿Listos? De eso Exacto. se tratan los ejemplos. Ya saben, chicos, si están interesados en enviar aplicaciones exitosas, está la guía, pueden conocer más de ella en la bio, también me pueden escribir y con todo el gusto les puedo ayudar. Súper, me David, alegra mucho que te haya ayudado. ¿Sí? muchas gracias. Y algo que quería agregar es ser muy conscientes de la extensión de la carta. O sea, tampoco poner 3, 4 cuartillas, porque de pronto eso ya es como una síntesis curricular, ¿no? Que de pronto dices, no, pero a lo mejor una y media, un folio, una carilla o una cuartilla, como le diga cada quien, una y media, yo creo que está increíble, ya firmada y todo, pero que sí dejes claro quién eres tú. Y tampoco caer en el extremo reduccionista o atomizado de que en un párrafo digas, hola, soy Omar, quiero la beca, me encantaría Sevilla, ya está, les envío un abrazo, porque pues tampoco eso deja ver nada de ti, no deja ver cuáles son tus intenciones, ¿no? Entonces, sí intentar como desarrollarlo, pero siempre tener esa situación de la extensión, de decir, tenemos que ser lo suficientemente capaces de en una cuartilla y media, que una persona pueda tardar 2 minutos, 3 minutos en leerlo, que tú le dejes claro quién eres, qué quieres hacer y qué vas a hacer con esos estudios, ¿no? Que vas a realizar. Entonces, yo creo eso importante. Totalmente de acuerdo. Yo creo que a nivel general, si no hay una longitud mínima o máxima, pienso que un buen número de palabras, mínimo 500, Ujú. mm, 600, 650, 700, creo que es un muy buen número para que lo Sí, tengan sí. presente. Súper, súper, súper. Excelente. Entonces ya saben, hablamos de beneficios de esta beca, requisitos, hablamos de la documentación, que es súper importante, y ahora también quiero tocar, porque sé que ya te estamos robando un poquito más de tiempo, Omar, pero es que esto me parece importante y es sobre el costo de vida que han venido preguntando acá. Ujú. Em, si nos cuentas un poco, teniendo en cuenta que esta beca te cubre la maestría, pero no te cubre toda la vida en España, ¿no? Me parece importante aclararlo. Te dio algún dinero, me imagino que te sirvió para los tiquetes, bueno, pero el resto de tu manutención, de tu alojamiento, cómo funciona, si nos puedes contar un poquito de cuánto cuesta, cómo te estás organizando, sería genial. Perfecto. Sí, es importante eso que acabas de decir, David, o sea, reconocer que de esos 2.500 euros que te da la beca, 800, 900 se van en el pago de la matrícula, el resto pues ya tú lo organizas en como lo quieras hacer. Recomendaciones, bueno, Andalucía, el sur de España, suele ser un poquito más económico tal vez que si tú estudias en Madrid o en Barcelona. Son Total. ciudades
muchísimo más caras. Entonces puedes encontrar a lo mejor incluso un alquiler. Me voy a atrever a decir números y ofrezco una disculpa si digo números tan equivocados, pero a lo mejor un alquiler en Madrid o en Barcelona de una habitación en un departamento compartido puedes estar pagando alrededor de 500 euros, mientras que a lo mejor en Sevilla puedes estar pagando unos 300, tal vez por ahí. Cosas que son como necesarias. Bueno, lo primero es apóyate siempre de todas las opciones que te brinda la universidad. O sea, la universidad tiene comedores universitarios, tú puedes sacar incluso, David, otro tipo como de becas, que puedes recibir un dinero extraordinario si participas en algunos proyectos. Eso es importante, o sea, intentar ver qué puedes hacer, ¿no? También tiene, por ejemplo, no sé, si a lo mejor dices, bueno, es que yo hacía gimnasio, bueno, pues apúntate en los programas deportivos de la universidad y muchos de esos programas, con el simple hecho de ser universitario, no pagas gimnasio, los comedores universitarios son regalados, puedes desayunar, comer en la universidad, se come bien, ¿no? Entonces, eso puede ayudarte un poco como a disminuir los gastos. Y hay otros gastos que son inevitables, ¿no? ¿Cuáles serían esos gastos inevitables? Pues evidentemente el tema del piso. Compartir piso solo, David, es prácticamente imposible, a menos de que vengas con una fortuna, pero si no vienes con una fortuna y vienes en plan estudiante, pues lo ideal sería intentar compartir algún piso. Es importante saber que algunas universidades tienen residencias, incluso hay, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla, te cuento, hay un programa que se llama SACU, que el SACU, tú puedes tener una habitación, vivir en una habitación sin pagar nada, lo único es que tú convives con una persona mayor. O sea, es un poco porque en muchas ocasiones los mayores quedan muy aislados, David, quedan muy solos, ¿no? Entonces, la idea es un Ah, poco como generar esos vínculos y tú puedes vivir perfectamente bien en ese piso de absolutamente nada. Lo único es que, pues, lo ideal es compartir, ¿no? Con las personas, con ya adultos mayores, te estoy diciendo. Entonces, a lo mejor tú dices, bueno, yo tengo esa capacidad, esa paciencia, ese escucha, etcétera, lo puedes hacer y te puedes apuntar al programa. Por eso te oh, digo, es wow. muy, muy necesario ver programas que te puede ofrecer la universidad y puedes sacar un montón de cosas. Insisto, comedores, gimnasios, hasta la misma habitación lo puedes hacer. Oh, El wow. sistema de transporte depende mucho de la ciudad, pero casi todas las universidades andaluzas te puedes mover en bicicleta. Entonces, hay servicios que te puede costar 33 euros la bicicleta al año, ¿no? Al Y año. al año, o sea, es muy, muy barato. Entonces, puedes el servicio de Wow. Sevilla es súper económico y si no, pues también a lo mejor te puedes comprar tu propia bici. Hay lugares para estacionar bicicletas en todos lados, dentro de la misma universidad. Hay mucha movilidad, hay carriles bici, o sea, te puedes mover eso y bueno, o sea, doble beneficio. Te ahorras un dinero y también haces un poquito más de ejercicio, o sea, por donde lo veas, eso está bien, entonces te puedes ahorrar. Otra situación que dices, bueno, no, pues a lo mejor puedes hacer los bonos, estos comprarte los bonos del autobús, que también puede ser, en dado caso que tengas que manejar autobús, que digas, no, es que a mí la bici me queda un poco complicado, bueno, intentar comprar el tema de bono de autobús. Y bueno, caro aquí, caro que te digo, la luz, el gas, eso es muy, muy caro. O sea, en Latinoamérica eso es mucho más barato. Aquí eso es muy caro. Y ahora mismo con inflación, pues el tema de la compra, ¿no? Que también que es un poco cara. Pero digo, si te apoyas a lo mejor de comer en los comedores universitarios, incluso, David, por lo menos en la Universidad de Sevilla pasa, si tú dices que estás en una situación muy complicada o algo, te pueden dar un bono no recuerdo cuánto cuesta el bono, pero me parece que son para 100 comidas, una cosa así, que te apoyan donde el bono es muy, 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 muy económico, o sea, comes por muy poco dinero. Y pues nada, es un poco administrarte muy bien en la compra, ¿no? Uno siempre viene con la idea de comprar mucho, nada, pues intenta hacer tu compra como súper reducida, ya tú sabrás cuáles son los mejores supermercados, dónde te gusta comprar, etcétera. Pero bueno, algunas situaciones que creo que te pueden ayudar como para estar aquí, ¿no? Excelente, excelente, súper. Tú hablaste de esto de lo de vivir con adultos mayores, yo no tenía ni idea, me Ujú. parece súper interesante. ¿Cómo se llama el programa? ¿Nos repites, por favor? Dentro de la Universidad de Sevilla solamente, SACU, SACU, y ahí uno puede enterarse como de estos proyectos, David, habrá muchísimos más, ¿eh? Yo la verdad es que no los conozco, pero bueno, ese específicamente, ahora que yo estoy haciendo el doctorado en la Facultad de Educación, entro a la Facultad de Educación y está, incluso lo vi el otro día el letrero que decía, si te interesa, inscríbete a este programa, y la verdad también está bien, o sea, siempre pues, no sé, imagina, habrá personas mayores que a lo mejor ya estén muy solas o algo, y que la compañía les pueda venir muy bien, ¿no? Y también, no sé, a lo mejor retribuir con ellos, estar pendiente de su medicación, no lo sé, ya tú sabrás cómo lo harás, pero Total. si te sientes como paciente y adecuado, pues incluso puedes estar en ese programa e insisto, el hospedaje no te cuesta absolutamente nada. Wow, wow, wow. Mm. Entonces, en términos generales de lo que has visto, mm, digamos que la persona tiene que pagar el piso un valor
promedio mensual que la persona podría gastar en Sevilla con transporte, alojamiento y comida? ¿Cuánto podría ser promedio? Pues mira, vamos a hacer así una cuenta. 300 euros por lo menos del piso. Recordar que en los pisos el alquiler no te incluye todo, ¿eh? Generalmente hay cosas que se quedan fuera. ¿Qué se puede quedar fuera? El internet, ¿no? También se puede quedar fuera el gas, que son estas como bombonas, estos botecitos chiquitos de gas, y la luz. Generalmente el alquiler, pues tal vez te incluirá, David, en muchas ocasiones la comunidad o el agua nada más. Entonces hay que ponerle, pon tu 300 del piso, probablemente unos 60 o 70 de estos servicios que te he dicho. La movilidad yo no la cuento porque, insisto, como en Sevilla te puedes mover en bici en todos lados. Si yo me regalaron una bici, entonces yo no tuve ningún problema, entonces pues la verdad es que no ocupo dinero para eso. Tal vez en algún momento que tenga que ir a la Universidad Pablo de la Vida, que está muy lejos, bueno, pagaré un billete de metro, pero de ahí no es necesario. O sea, aquí te puedes mover, conozco el caso de Granada, también en Granada te puedes mover muy bien, en Cádiz te puedes mover muy bien, o sea, la bici te puede ayudar muchísimo. Entonces, pues ese rubro creo que te lo puedes ahorrar sin problema. Que sería movilidad y transporte. Pues tal vez, bueno, pero también hay que reconocer una cosa, David. Conoces gente, te vas de cervecitas, y eso también es parte de la vida Claro, universitaria. No es nada más estar encerrado. Entonces también hay que disponer de algún presupuesto pues para que vayas, te tomes una cervecita, en algún momento vayas a ver algo. También hay muchas cosas gratuitas, que eso también te lo quería decir, que muchos espectáculos, cine, hay veces que yo he pagado de un billete de cine en la Universidad de Sevilla por 3 euros, 3, o sea, es súper barato y es el ciclo de cine de verano, incluso hay muchos eventos en el CICUS, que es como la parte artística y cultural de la Universidad de Sevilla, que tan solo por ponerte en la página web te dan entrada gratis. Solo tienes que meterte en la página web y sacar, y así he visto flamenco inclusivo, he visto un montón de cosas, exposiciones, o sea, si te sabes mover dentro de la universidad, incluso te puedes armar un muy buen plan. Si te gusta el tema de cultura y de arte, te puedes ir a ver exposiciones, cine, etcétera. Y te juro que en muchas ocasiones casi eso te cuesta nada. Con que te inscribas en la página web es todo. Entonces, pues, es cuestión como de buscarle. No me atrevo a dar un número, David, creo que estoy sacando a esa información, pero pues tal vez 600 euros podría ser un sí, tema como para tener estoy de por ahí acuerdo, que podría estoy de ser acuerdo. algo. E insisto, aprovecha también lo que te ofrece la universidad. Para eso están esos programas, ¿no? Entonces eso se puede ver. Me Total, pregunta la Gaby total. Aventura, ¿cuánto tiempo llevo en Andalucía? Yo vine en el 2018-2019 a hacer el máster en flamenco. Tuve que regresar a México, ya me tocó la pandemia y me regresé 2021-2022. Y pues bueno, con la proyección como estoy empezando el doctorado, con la proyección de quedarme 3 años más acá para concluir los estudios de doctorado. Súper. Qué chévere, Omar. Esto es oro puro lo que nos estás compartiendo el día de hoy. Ya para terminar, Sí. este doctorado que estás haciendo, ¿lo estás haciendo con beca? ¿Cómo funciona? Hablaste como de un contrato, ¿cómo es el tema de doctorado en Sevilla? Este es un tema y a lo mejor ameritará otro live, pero ya que tenga yo más información, porque apenas estoy descubriendo. No, hay que buscar una beca. Hay becas por parte del gobierno de España que se llaman FPU y FPI, que son como contratos que realmente realizas. Otra de las que yo he investigado, hay otra beca que está dada por la Fundación La Caixa, que es un banco, Acá. también lo puedes tener. Ujú. El Fundación Carolina, que tú lo dijiste, también es una opción. Y en el caso de mi país, existen becas también para poder hacer los estudios en el doctorado en el extranjero que tienen que ver con el CONACYT. Y en mi caso muy específico, como lo mío te digo que va hacia las artes, también hay una beca sobre, me parece que es la fundación del Instituto Nacional de Bellas Artes junto con CONACYT. Entonces es cuestión de buscar. Yo ahora mismo no tengo beca, David. Estoy justo en ese proceso como de intentar conseguirla, pero lo único que yo le diría a todos es que se necesita tener una beca para poder estudiar sobre todo un doctorado. Como sea la vida un año, lo puedes ir sorteando con tus ahorros y lo que sea para hacer un máster. Pero ya un doctorado que te implica estar 3 años o 4, Claro, necesitas tener, porque es demasiado, la investigación es muy absorbente, y necesitas estar muchísimo tiempo redactando, el tiempo de lectura se te triplica, David, tienes que aparte tener las de claro. formación, tienes que asistir a congresos, tienes que redactar, poner, o sea, es muchísimo. Entonces, no te da ni tiempo para decir, vendo algo, no se puede, o sea, es súper absorbente. Entonces, Súper. sí es necesario. Quien se venga a un doctorado, intentemos que sea siempre con una beca para que tú también estés tranquilo y seguro, ¿no? Enfocada. Y enfocado, exactamente.
Súper, excelente. Aquí Evaris te manda saludos al profe, que Ah, cuando muchas regresa a México. gracias. Gracias, mi niña. Listo, Dice, genial. pues ya Sí, está, ¿no? Ah, bueno, te sí, creo preguntan que algo por la Universidad de León. Milton te pregunta por ahí y creo que ya está, ¿no? Todo sí, lo sí, hemos sí, no. resuelto, ¿no? Sí, abordamos todas las preguntas. León abre a mitad de año, ¿listo? Entonces hay tiempo. Ahora a mitad de año les estaré contando por historias, les estoy compartiendo esa información para que estén pendientes. Omar, de nuevo, mil gracias, qué información tan chévere la que nos compartiste. Muy duro, te felicito por todos esos logros. Ahora que has terminado la maestría y que empiezas el doctorado con toda, te deseo lo mejor. Ya sabes que estoy ahí para ayudarte con lo que necesites. Espero compartir ahorita pronto ayudas de doctorado para que las revises Venga, y venga. todos los que estén también interesados en doctorados para que chequen, porque también hay un montón. Entre más alto el nivel de estudio, van a haber más oportunidades. ¿Listos? Perfecto, Entonces, genial, me encanta, te agradezco mucho, mis mejores deseos, un abrazo fuerte desde Colombia y nos seguimos en contacto. perfecto. Una bandejita paisa pronto, ¿vale? Sí, 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 claro que sí. Hecho, pues. Gracias. Chao, chicos, que estén bien. Chao. Chao.